de Norí. Vamos a comenzar el comité con la intervención del secretario general. A continuación daremos un receso de 5 minutos para apuntéis las palabras, luego la intervención del secretario de organización en el segundo punto y en el primero también, después de las intervenciones, votaremos la resolución. Y sin más, y rogando que los avances tecnológicos se cierren, se guarden o no se malutilicen. Y sin más, tienes la palabra, Roberto. Buenos días, Egunon, compañeros y compañeras. Pues bueno, en primer lugar, agradeceros la asistencia a este comité regional, que es un comité regional importante por los momentos que nos está tocando vivir, tanto económicos como sociales, como por la importancia que tiene también lo que es la convocatoria de un congreso del PSN. Yo sé que este partido sabe estar siempre a la altura de las circunstancias en momentos de dificultad y sabe estar también a la altura de las circunstancias en momentos congresuales. Bueno, voy a hacer una intervención que tendría dos partes, uno atendiendo a los momentos y al contexto político, económico y social, y otro en relación al Congreso. En relación al contexto político, económico y social, lo que os quiero decir es que nuestra prioridad, como socialistas, por encima de todo, tiene que ser el empleo, es el trabajo. Los socialistas queremos trabajo digno para las personas. Entendemos que el trabajo es un derecho, que el trabajo no es un regalo como pretenden trasladarse por parte de los sectores más conservadores de la sociedad. Queremos, por tanto, respeto para los trabajadores. Queremos igualdad, que por el mismo trabajo se cobre lo mismo. Queremos que los trabajadores tengan derechos garantizados, no que sean unos meros útiles que están para la libertad total de algunos empresarios y que se puedan usar y tirar con absoluta impunidad. Creemos que los convenios marcos son las garantías para los trabajadores, para que sus derechos no se vean cercenados. Por eso tenemos que decir no a esta reforma laboral del Partido Popular. Mirad, compañeros, es radicalmente falso que los marcos jurídico-laborales son los que generan empleo. Porque por esa regla de tres, en todas las comunidades se debiera crear empleo exactamente igual. O se debiera destruir empleo exactamente igual. ¿Por qué, por tanto, dentro de un mismo país que tiene el mismo marco regulador, en unos sitios se destruye más empleo que en otros, o en unos sitios se crea más empleo que otros? No es un problema del marco laboral, es un problema de la evolución de la economía, del crecimiento de la economía. Y esto es lo primero que tenemos que decir alto y claro. No es un problema laboral, es un problema de la economía. Y para resolver el problema del trabajo, lo primero que tenemos que resolver es la evolución de la economía. Hay una reflexión que me parece importante también, hablando en estos momentos de todo lo relacionado con la economía, que debemos diferenciar entre estabilidad presupuestaria y estrangulamiento económico, porque no es lo mismo estabilidad presupuestaria que estrangulamiento económico. El estrangulamiento económico es esa política impuesta ahora mismo por Merkel y asumida de muy buen grado por Rajoy, como buen siervo que es, que impide crecer y crear empleo. Es aquella política donde el déficit, la deuda y la inflación son un objetivo en sí mismos. Y la deuda, el déficit, no pueden ser objetivos en sí mismos. Deben ser un medio más, que correctamente gestionados deben servir para crecer y para crear empleo. Yo soy partidario de que no haya una deuda y un déficit descontrolado, porque eso sencillamente, a la larga, hace un país inviable o una región inviable. Estabilidad presupuestaria es controlar el déficit y la deuda en periodo de recesión y amortizarla en periodo
de crecimiento, porque, compañeros y compañeras, ser de izquierdas no es ser ni manirroto ni derrochador. Es preciso, por tanto, que ahora mismo los plazos que ha dado la Unión Europea a España sean unos plazos que se alarguen en el tiempo para que nos permitan poder hacer un buen uso del déficit y de la deuda para que haya crecimiento económico. En Navarra, con el marco que os acabo de describir, ¿qué hemos hecho? Primero, controlar el objetivo de déficit público impuesto por la Unión Europea, del 1,3. En principio se ha llegado a un 1,2, pendiente un 0,5 de una cuestión de contabilidad nacional referente a la autovía del Pirineo, de ver cómo se contabiliza. En todo caso, va a ser una comunidad que va a estar por debajo de la media de las comunidades autónomas. Estoy convencido que será, si no somos la primera, seremos la segunda comunidad que más se acerca, si no lo cumplimos, y si lo cumplimos, pues el objetivo de déficit. ¿Qué se ha hecho con el objetivo de controlar el déficit? Los ajustes del año 2011, unos ajustes duros, en 3 meses, y que tuvimos la gallardía los socialistas de explicar que la situación económica en Navarra estaba como estaba, que no estaba como nos habían hecho ver, que las finanzas de las cuentas públicas no estaban como nos habían hecho ver. Se ha hecho un presupuesto prudente, adaptado a la realidad. Se ha hecho también una política de mayores ingresos. Una política de mayores ingresos, recordemos, con el impuesto del patrimonio, con un mayor gravamen a las rentas de capital y una reforma del IRPF. Una reforma del IRPF que permite que las rentas bajas y medias tengan menor presión fiscal que en el conjunto de España. Por ejemplo, en las rentas bajas aquí se tributa al 13,5% y en el conjunto de España al 24%. Esta es la diferencia. Y con las rentas altas se les ha incrementado en el IRPF entre un 5 y un 6% más, pero es que además las rentas altas son las que tienen el patrimonio que se ha incorporado en Navarra y un mayor gravamen también de las rentas de capital. Por tanto, en el conjunto general tenemos una fiscalidad más progresiva, una fiscalidad más justa que en el conjunto de España. Y por último, hemos acometido ya, sujeta a la negociación, y vuelvo a reiterar, con los sindicatos, una serie de reformas en la función pública que tienen algunos objetivos. Evidentemente, reformarla para modernizarla, hacerla más eficiente, pero teniendo en cuenta que tenemos que mantener el empleo y para eso hace falta solidaridad, por eso no incrementamos la jornada, no tocar los salarios como se ha hecho en Cataluña y no utilizar lo que ahora la reforma laboral posibilita, que es los despidos por medio de ERES. Yo entiendo que a quien le afecta no estará contento, pero desde un sentido de la realidad y atendiendo a la realidad y viendo lo que está ocurriendo en esta sociedad, es preciso pedir un esfuerzo a la función pública. Dicho esto, no quiero que se incurra en determinados discursos facilones de culpabilizar a los funcionarios de todos los males que tiene esta sociedad. Ellos no fueron los causantes de la crisis. Pero es verdad que en un momento donde tenemos necesidad económica y presupuestaria en todos los sitios, no puede ser que el gasto en función pública se vaya disparando, vaya creciendo y el resto de capítulos vayan disminuyendo. Porque eso también, compañeros y compañeras, hace una comunidad inviable. Y por último, hemos conseguido que la deuda para el año 2012 sea una deuda ya financiada, que no tengamos y no corramos riesgos de las tensiones de los mercados para pagar unos mayores intereses por la deuda que se ha comprado y que, por tanto, el presupuesto de Navarra ya está cubierto con la suficiente financiación. Esto lo he hecho hasta ahora. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y es lo más importante que quiero decir en este apartado. Hay que buscar políticas de estímulo de la economía para generar empleo, porque os he dicho, es nuestra prioridad. Así, propongo, y en la resolución está, un gran pacto social y político para la reactivación económica y lucha contra la pobreza, donde estemos la política
y los agentes económicos y agentes sociales. Es preciso consensuar, es preciso sumar esfuerzos para atacar esta crisis. Entiendo que debiéramos movilizar los recursos existentes, presentes y algunos que se podrían generar en el futuro para estimular la economía con carácter inmediato. En la obra pública, para avanzar en el plan de carreteras, que genera muchísimo empleo. En el plan de infraestructuras locales, adelantando licitaciones y efectuando los pagos cuando están acabadas. La puesta en marcha también de ayudas para la competitividad de las empresas, el fomento de las políticas activas de empleo y el fomento de la actividad tecnológica. Y esto tiene que ir aderezado también de una lucha sin cuartel contra el fraude fiscal y una revisión de los beneficios fiscales, adaptándolos a la nueva realidad económica que tengo. Y os hablaba también de la lucha contra la pobreza, porque existe pobreza también en esta comunidad. El otro día salían un informe de Cruz Roja que no deja de tener su importancia y que nos debe llenar también de preocupación, pero sobre todo de ocupación para atacar esa situación. Desde la consejería de la vicesecretaria general, que hoy no puede estar por motivos personales, aprovecho para excusarlo, ya se viene trabajando en esa dirección, con distintas modificaciones normativas y algunas que próximamente vendrán para adaptar la realidad jurídica y los recursos económicos a esta nueva triste realidad. Pero es que la garantía de la igualdad de oportunidades, compañeros y compañeras, es el estado de bienestar. Y en la actualidad hay una palabra que entiendo que es clave a la hora de entender el estado de bienestar, que se llama sostenibilidad. Sostenibilidad del estado de bienestar. Sostenibilidad para una educación para todos, gratuita y de calidad. Sostenibilidad para una sanidad pública, gratuita y de calidad. Sostenibilidad para la atención de la dependencia, de la renta básica, de los centros especiales de empleo, de las residencias de la tercera edad. Porque es que sostenibilidad es, por una parte, compañeros y compañeras, dotar presupuestariamente y con suficiencia y gastar eficientemente con los recursos que nos hemos dotado, para que funcionen el estado de bienestar correctamente. Mirad, la puerta de entrada del desmantelamiento del estado de bienestar, la puerta de entrada que necesitan los conservadores es siempre la misma: el incorrecto funcionamiento de los servicios, o bien por insuficiencia económica, o bien por mala gestión. Y los socialistas debemos ser garantes que esos servicios que garantizan el estado de bienestar funcionen correctamente, con eficiencia y con austeridad. En definitiva, compañeros y compañeras, nuestro objetivo es el empleo. Y para ello hay que reactivar la economía, haciéndola compatible con la austeridad, pero también con los estímulos, y haciendo sostenible el estado de bienestar. Empleo, economía, para mantener este estado de bienestar, para hacerlo sostenible. Esto por una parte. En relación con los congresos, tengo que decir que ha habido un congreso del PSOE que se ha celebrado democráticamente, muy democráticamente, como son todos los congresos del Partido Socialista, que hay un secretario general que se llama Alfredo Pérez Rubalcaba, que salió democráticamente, y es mi secretario general y es el secretario general de todos los socialistas. Y digo mío porque, como es bien sabido, yo aposté por otra opción, por la compañera Carmen, pero el secretario general es Alfredo Pérez Rubalcaba, y yo voy a ser leal con Alfredo Pérez Rubalcaba y pido lealtad al conjunto de toda la organización con Alfredo Pérez Rubalcaba. Bien sabéis a mí que no me gustan ni las familias, ni las facciones, ni cuestiones de esa naturaleza. Me gusta la libertad individual de las personas. Y desde esa libertad y con una cultura interna muy marcada en mi forma de hacer después de una votación, pido lealtad y, lo que es más importante, colaboración. Lealtad y colaboración, es decir, una actitud proactiva, porque no vale ponerse de perfil para esperar que venga la ocasión para volverlo a intentar. Eso no es lealtad. Y yo me sumo, por tanto,
a ese llamamiento a la unidad. La Federación Navarra tiene un compañero en la Comisión Ejecutiva Federal, que es Juan Moscoso, y debe ser un motivo de satisfacción para todos. Estoy convencido que Juan lo hará bien para el PSOE, y haciéndolo bien para el PSOE lo hará bien para el PSN. Y si cabe un poco mejor, todavía por su esfuerzo para el PSN. Para el PSN, por tanto, la colaboración con la Comisión Ejecutiva Federal será más estrecha, si cabe, que lo que ha venido siendo en los últimos tiempos. Ahora nos toca el Congreso del PSN y la fecha que propone la Comisión Ejecutiva Regional, hablada con la Comisión Ejecutiva Federal, es el día 21 y 22 de abril. En principio sería en Pamplona, y digo en principio en Pamplona porque estamos mirando locales y depende de alguna circunstancia, sobre todo de índole de infraestructura y también, por qué no decirlo, económica. Creemos que desde el 20 de noviembre hasta el 21 de abril habrán pasado 5 meses desde las elecciones y que habrá sido tiempo necesario y suficiente, digo necesario y suficiente, para debatir. El calendario completo lo explicará posteriormente el secretario de organización. Quiero que sea un congreso participativo y, para predicar con el ejemplo, quien tenga interés en participar en la elaboración de la ponencia, que se ponga en contacto o con el presidente del partido, Román Felones, o con Fabricio Potestad, que en principio son las personas que ha designado la Ejecutiva para coordinar la ponencia. Insisto, sin limitaciones y abierto a la participación de toda la organización. El debate, evidentemente, que se vaya a producir será en el periodo congresual, pero me vais a permitir solo un par de reflexiones. Una, tenemos que ser un partido de vocación mayoritaria. Y esto, a mi modo de ver, supone dar respuestas a los verdaderos problemas de la sociedad, dar respuestas a cómo vencemos, cómo conseguimos disminuir el desempleo, cómo conseguimos reactivar la economía, cómo hacemos sostenible el estado de bienestar. Creo, honestamente, que hay que huir de los tactismos electorales que no traen nada bueno. Cuando el partido se mira a sí mismo, los ciudadanos le dan la espalda. Zapatero decía una cosa, y yo la comparto, y decía que cuando el PSOE mira por los intereses generales, le suele ir bien. Y cuando va a lo suyo, seguro que le va mal. La segunda parte la añado yo. Debemos anticiparnos, compañeros y compañeras, a las soluciones, porque los principios y los valores siguen vigentes. Como hicieron otros partidos, hicieron otros países. ¿Y eso cómo se hace? Detectando con antelación los problemas. Porque la sociedad quiere futuro, quiere esperanza, y eso solo se hace aportando soluciones y alternativas que, lógicamente, están inspiradas en un marco ideológico que es el del Partido Socialista. Os decía que para aportar soluciones hay que anticiparse, hay que escuchar, y para escuchar mucho es importante abrir el partido, pero eso no es suficiente. Llevamos abriendo el partido mucho tiempo. Es preciso acercarnos a la sociedad, no esperar que la sociedad venga a una formación política. La formación política tiene que acercarse a la sociedad. En definitiva, compañeros y compañeras, yo creo que la vigencia y la necesidad de un partido socialista en Navarra, en España y en Europa está fuera de toda duda, porque existen desigualdades sociales, porque las desigualdades sociales, cuando no se achican, se hacen más grandes, porque los derechos de muchos ciudadanos están viéndose mermados, porque el estado de bienestar hay que redefinirlo para hacerlo sostenible, porque, compañeros y compañeras, las razones que dieron lugar al nacimiento del socialismo, allá por el siglo XIX, todavía tienen vigencia, con otra cara, pero con el mismo fondo. Compañeros y compañeras, dos retos apasionantes. Sacar Navarra de esta circunstancia desde la solidaridad y hacer más fuerte y atractivo el PSN. Yo creo que todos juntos, todo el partido junto, lo conseguiremos. Estoy convencido. Muchas gracias y a por ello. Y ahora le voy a decir a Juan
que aproveche, y basta que es un miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, antes de que José Luis os dé la posibilidad, os dé el calendario del Congreso, pues os dirija unas palabras. Juan. Gracias. Bueno, esto no estaba previsto, pero como he ido a la radio esta mañana a las 8 de la mañana, vengo un poco entrenado ya esta mañana. Bien, os quiero agradecer a todos, en primer lugar, el apoyo, las innumerables mensajes y señales de apoyo y de felicitación y de todo lo que me habéis transmitido estas 2 semanas tan intensas desde Sevilla. La Comisión Ejecutiva Federal ya ha comenzado a trabajar. Desde el primer día nos reunimos al día siguiente de Sevilla en Madrid. Ha habido ya 2 reuniones en plenario, 3 con una extraordinaria que hubo el jueves para poner en marcha, aprobar las listas de Andalucía y Asturias. Y, desde luego, Andalucía y Asturias son el principal objetivo que nos hemos marcado para este primer mes y medio, 2 meses de trabajo, porque son los lugares y las comunidades donde nos jugamos el futuro inmediato. Sería importantísimo, como todos sabéis bien, ganar y mantener el gobierno en Andalucía y, por supuesto, darle la vuelta al resultado de Asturias de hace unos meses. Mientras tanto, hemos comenzado también ya a trabajar a buen ritmo en el grupo parlamentario, en el Congreso. Esta semana el eje de la actividad política ha sido, sin duda, la configuración de la alternativa a la propuesta a la reforma del mercado de trabajo que aprobó el Gobierno hace una semana. Una reforma que, como Roberto ha explicado, tiene un fondo contra el que nos vamos a poner de pleno, como de hecho están haciendo también las organizaciones sindicales, porque es una reforma que modifica la esencia de lo que ha sido el modelo de mercado de trabajo, el modelo de negociación colectiva, el modelo de concertación social en esta España democrática. Un modelo que abogaba por el equilibrio entre el trabajador y el empresario. Equilibrio garantizado por la ley y garantizado por la legislación laboral, que permitía que siempre existiera esa paridad entre la seguridad garantizada vía negociación y, por supuesto, en combinación con la flexibilidad que hay que buscar ahora para incentivar la economía. La reforma rompe el fondo del modelo del mercado de trabajo y además lo hace para no permitir crear empleo, porque todos sabemos que cuando hay crisis o recesión, un modelo de mercado de trabajo en el que se abarata el despido, lo que va a hacer es destruir más empleo, sí que no beneficia a los parados y tampoco beneficia, desde luego, a los trabajadores, porque sabemos que esa ruptura de equilibrio va a provocar que el 80% de los trabajadores que están en pymes se queden fuera de la cobertura o del marco de negociación colectiva que les protege y que se pueda imponer no solamente modificaciones de condiciones de trabajo, sino incluso reducciones de salarios y condiciones, desde luego, que van a ser forzadas e impuestas por una parte, la parte empresarial, que se ve claramente beneficiada en esta ruptura. Tenemos muchos más frentes abiertos, todos sabéis bien. Hay que, desde la unidad, como decía Roberto, desde el trabajo colectivo, tenemos que reforzar el trabajo del partido para que desde una oposición útil, como explicó también Alfredo, el secretario general, el día que vino aquí a Pamplona y habló desde esta misma tarima, útil, entendida como muy dura e incluso implacable en las cuestiones fundamentales, como es esta, del mercado de trabajo, pero que no niega el acuerdo. En la reunión con Rajoy el miércoles, el secretario general ya ofreció su mano para seguir negociando temas de Estado fundamentales, como es la lucha contra el terrorismo, e incluso propuso un nuevo pacto de Estado en materia de innovación, investigación y desarrollo, para que la economía pueda seguir creciendo, pueda seguir avanzando, pueda seguir progresando y para que los fondos que se destinan a esas políticas no se pierdan. Tenemos por delante la Ejecutiva Federal, con el apoyo de todos, un reto muy importante. Sin duda, son años difíciles, son años en los cuales el partido tiene que estar al máximo nivel, tenemos que dar todos todo lo que llevamos dentro y yo estoy, como sabéis, orgulloso de este reto. Va a ser difícil. Yo voy a encargarme de coordinar uno de los 3 ejes que Alfredo ha marcado como básicos para la política de nuestro país en los próximos años, como es coordinar a escala europea las políticas que pongamos en marcha. No se puede luchar contra los mercados financieros, no se pueden regular los mercados financieros y poner coto a los abusos de la banca, no se puede realmente
crear o diseñar un nuevo modelo productivo si no lo hacemos todos los progresistas juntos a escala europea. El martes vamos a ir a Bruselas, yo voy a acompañarle, mientras en el Congreso estamos ya con la pelea de la reforma laboral, las propuestas para crear incentivos al crecimiento, como dice hoy la resolución que vamos luego a discutir, para renegociar, tal y como ya dijimos en campaña, el calendario de reducción del déficit público, porque es insostenible y lo único que va a hacer es estrangular la economía, y va a suceder, si no hacemos nada, pues algo parecido a lo que ha sucedido en Grecia, y si Grecia no resiste, luego vendrá a Portugal y puede ser muy complicado, y por supuesto para mantener intacto el estado de bienestar. Empieza una nueva etapa, apasionante, difícil, dura, desde la oposición. Ya hemos cerrado el proceso congresual, ya hay dirección federal, ahora tenemos que hacer los congresos regionales en la misma clave de unidad, de trabajo, de salir todos adelante juntos para hacer frente en los próximos 2 o 3 años a una derecha que viene con mucha fuerza, una derecha que está en una posición de poder que no tenía casi nunca en esta democracia y que, como vemos en Sevilla, pues no es óbice para que sigan con sus políticas que buscan desmontar el estado de bienestar, con sus medios de comunicación. Hemos leído los ataques a los sindicatos que han salido esta semana en todos los medios nacionales y creo que es una buena señal de lo que tenemos que hacer. Yo, de nuevo, gracias a todos, gracias a Roberto por cederme la palabra en este momento y nada, ahora os vamos a escuchar a todos y ánimo y a trabajar y fuerza y coraje.